Cargo del licenciado David Vera Chávez. Él es licenciado en terapia física, también es técnico en radiología y tiene la especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. El profesor se va a presentar con ustedes. Sí les pido mucho de favor que mantengamos los micrófonos totalmente en silencio. Si el maestro se sugiere o indica que hay que hacer una serie de preguntas, ahí sí podríamos abrir nuestro micrófono y hacer la pregunta correspondiente, siempre y cuando el docente o el ponente no lo permita para que no haya mucha interrupción del tema. Y bueno, pues nada, sin más por el momento, profesor, le cedo la palabra y puede dar inicio a la charla. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Todos bien por ahí? Fuerte y claro. Saludos, buenas noches. Ok, vamos a dar inicio al tema de entrenamiento propioceptivo. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña presentación, una pequeña biografía para que me conozcan un poquito, para que vean un poquito acerca de mi historial académico. Como ya les comentaba el licenciado Arenas, soy licenciado en fisioterapia, en terapia física. Tengo la especialidad en rehabilitación cardiopulmonar y cuidados intensivos. También soy técnico superior universitario en radiología e imagen. Cuento con el diplomado en instructor deportivo en sistemas de musculación y pues cuento con la certificación también avanzada en entrenamiento propioceptivo. He tomado diferentes cursos a lo largo de mi trayectoria. He tomado diferentes certificaciones. También hemos tomado la certificación en agentes electrofísicos. Estamos certificados ya para dosificar correctamente lo que es corrientes interferenciales, corrientes rusas, de dinámicas exponenciales. Tenemos varias certificaciones también a nivel internacional en biomecánica, en imagenología, en entrenamiento funcional. Tenemos la especialidad y pues mi experiencia como tal, pues ya tengo como tal 5 años de fisioterapeuta. Estuve trabajando en una clínica de rehabilitación privada. Luego ya me dediqué a lo independiente. Actualmente soy técnico superior universitario en radiología en el Hospital General de Occidente. También cuento con mi clínica particular, se llama Reintegra. Y pues ahorita estamos también formando parte de la coordinación de la Facultad de Terapia Física del Instituto Nórdico Universitario. Aparte pues de impartir ahí ya diversas asignaturas. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Ok, vamos a empezar este webinar primeramente definiendo este concepto. ¿Qué es la propiocepción? ¿O cómo podemos definir la propiocepción? Porque se ha hablado o se habla de la propiocepción a lo largo de la carrera de rehabilitación, a lo largo de la carrera de kinesiología, pero pues, realmente no se ha tomado en cuenta cómo realizar un ejercicio propioceptivo o cómo indicarle a mi paciente a realizar este tipo de ejercicios. Porque creemos o tenemos la idea de que nosotros nada más colocando a mi paciente arriba del BOSU o arriba de una superficie de inestabilidad, estoy trabajando la propiocepción. Y esto pues es una concepción meramente equivocada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de lo que es el proceso de rehabilitación, pues nuestros pacientes se lesionan, tienen esguinces, tienen problemas articulares, tienen problemas ahí en la dinámica o en la cinemática articular. Lo más común que se lleguen a lesionar o que lleguen a consulta, pues son los esguinces de tobillo, ¿verdad? Pero, ¿por qué falta o por qué se sigue lesionando este tobillo? Porque el paciente queda con esa inestabilidad. ¿Por qué queda con esa, le llamamos nosotros en rehabilitación, con esa recidiva? ¿Por qué queda con ese daño? ¿Alguien tiene la idea o alguien se imagina el por qué queda con el daño el paciente?
porque no hace una buena rehabilitación. Ajá. Una de las cuestiones es que realmente no se aborda la parte de la fisioterapia activa, vamos a decirlo así. En esta parte de fisioterapia activa se le llama fisioterapia activa porque realmente hacemos que el paciente se involucre en su proceso de recuperación. ¿Sale? Es en la parte del ejercicio terapéutico donde nosotros vamos a prescribir como tal lo que es el entrenamiento propioceptivo. En el cuerpo o en nuestro sistema tenemos diferentes receptores. Tenemos receptores térmicos, sensitivos, sensoriales. Ok, tenemos receptores también dinámicos en los cambios de posición, en los cambios de postura. Y estos receptores también los tenemos en las articulaciones, los tenemos en el músculo también. En las articulaciones los conocemos como receptores artrocinemáticos. En el músculo tenemos, por ejemplo, el uso muscular o el órgano tendinoso de Golgi. Y estos receptores me indican cuándo yo puedo realizar un estiramiento, cuándo es el tope del estiramiento. Y en el caso ya meramente hablando de una lesión como es un esguince, ya el hueso o mi articulación tiene receptores artrocinemáticos que me ayudan a tratar de generar una descarga de peso de manera adecuada, ¿sale? Y que me brinda además una estabilidad adecuada en la articulación. Entonces, dentro de la rehabilitación o dentro del proceso de recuperación de nuestro paciente, es importante también el trabajo del entrenamiento propioceptivo. Entonces, como les estaba platicando, realmente el poner yo a mi paciente o poner o prescribir un ejercicio de equilibrio, estoy trabajando la parte propioceptiva, pues se ha demostrado o se demostró realmente que no es así. El trabajo propioceptivo involucra diferentes sistemas del cuerpo, involucra el sistema visual, el sistema nervioso central, el sistema auditivo, ¿ok? Involucra todos esos tres sistemas en conjunto para trabajar lo que es la propiocepción. Entonces, si yo estoy trabajando o si voy a trabajar lo que es mi sistema propioceptivo en un paciente o en un atleta o en un deportista, lo primero que se tiene que hacer es trabajar o tener en cuenta que estos tres sistemas corporales engloban lo que es el sistema propioceptivo. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son los tres que engloban? Sería el sistema nervioso central, el sistema auditivo o estatoacústico, ¿sale? Y obviamente mi sistema musculoesquelético. Y en el año 2001, este personaje, Ashton Meyer, afirmó que los ejercicios de equilibrio no mejoran la propiocepción como tal. Por lo tanto, la propiocepción no se va a estimular con el equilibrio. ¿Por qué? Porque se necesita del trabajo de los tres sistemas o de los tres componentes que les estoy mencionando. ¿Ok? Vamos a definir o vamos a darle ahora sí un nombre a la propiocepción. Nosotros en rehabilitación definimos a la propiocepción como esa parte del sistema del cuerpo, del sistema del organismo, que me ayuda a saber dónde estoy ubicado en tiempo y espacio, pero refiriéndome a mi sistema corporal. No sé si me explico. Para yo poder generar, no sé, un movimiento de flexión o inclusive levantarme de la cama, levantarme de la silla, tengo que tener una conciencia espacial o temporoespacial, una conciencia de dónde estoy ubicado, de qué necesita hacer mi cuerpo para generar ese movimiento. Necesito hacer una flexión de cadera, una flexión de rodilla, luego me levanto, sale alguna lateralización también del tronco. O sea, todo eso se engloba dentro de mi sistema propioceptivo. Y el médico Charles Scott nos menciona que existen unas neuronas especializadas que nos facilitan o que nos ayudan a ser conscientes en el movimiento. ¿Sale? Nos brindan esa posición o esa conciencia de posición articular, ¿sale? De una parte de nuestro cuerpo. Y esto, pues, que nos ayuda también a generar, o sea, si lo llego a rehabilitar bien o si tengo un buen
conocimiento de qué tipo de ejercicio le puedo poner a mi paciente, esto me puede generar evitar una lesión, ¿sale? O me puede llegar a generar evitar un problema mayor, ¿ok? Cuando yo trabajo con el sistema propioceptivo, porque es muy, muy común, como les comento, que los pacientes se lesionen o que vuelvan a la clínica después de que fueron a, no sé, 15 sesiones de rehabilitación y siguieron con el esguince, siguieron con la molestia, siguieron con la inflamación. Es porque no se trabajó esta última parte del sistema propioceptivo, que es lo principal, que es lo primordial, lo que realmente nos va a ayudar a sacar adelante a nuestros pacientes o a nuestro atleta. Entonces, otros autores también definen a la propiocepción como una variación especializada del tacto que me va a permitir la sensación de movimiento y de la posición articular. ¿Qué es lo que vemos aquí en este paciente o en esta imagen? Tenemos un atleta que está sobre un bosu que nos ayuda a trabajar equilibrio, pero si se fijan, también le estamos, o se le pone un ejercicio, ahí estamos haciendo una sentadilla, en la cual también estamos involucrando no solamente mi sistema articular y muscular, sino que también estoy utilizando lo que es mi sistema visual. ¿Para qué? Para poder generar una correcta coordinación de todos mis sistemas orgánicos. Y este proceso entonces muscular implica señales aferentes y señales eferentes. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere cada una de estas? A que van a existir señales que van a provenir del exterior, del cuerpo, que van a ser obviamente recibidas por mi sistema nervioso central o por mi cerebro y van a recibir o van a realizar una respuesta ante estas señales. Es decir, en este caso, la señal eferente o que proviene del exterior es el BOSU, ¿sale? Aquí ya se está mandando la señal de que tenemos que controlar o que tenemos que mejorar el equilibrio en ese momento. Llega la señal, es procesada en el sistema nervioso central y entonces el cuerpo responde mejorando la postura. Esto me va entonces a permitir mantener la estabilidad y la orientación durante la actividad que estoy realizando. La actividad o el entrenamiento propioceptivo puede ser tanto estático, como lo estamos viendo en la imagen, o puede ser dinámico, como les voy a enseñar los casos más adelante. ¿Hasta ahorita alguna duda o vamos bien? Bien. Bien. Profesor, A la orden, diga. yo nomás me quedé en el sistema auditivo, Ajá. directamente en qué interviene ahí para este trabajo. El sistema auditivo. Vamos a recordar que el sistema auditivo lo compone lo que es el par craneal. Si mal no recuerdo, por ahí es el séptimo y el octavo, que es el ostatoacústico. ¿Sale? Que nos ayuda, obviamente, ¿a qué? A mejorar también el equilibrio. Tenemos ahí la presencia de lo que es la cóclea. Recordemos también los canales semicirculares que están en la cóclea, que me ayudan ¿a qué? A mejorar esos cambios de posición, a mejorar esos giros, a mejorar esas posiciones bruscas. También existen ahí unos como minerales, unos cristales llamados otolitos. No sé si se han puesto a leer así acerca de lo que es el equilibrio como tal y cómo se compone. Por eso el sistema auditivo es importante y es pieza central también el trabajarlo. ¿Va? Ok. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Okay. Entonces, imagínense entonces toda esta serie de procesos que se necesitan para poder trabajar el cuerpo a la perfección. O sea, no solamente el sistema visual, no solamente mi sistema nervioso, también mi sistema auditivo, obviamente, pero yo refiriéndome yo a esa porción, ¿sale? Del oído interno, obviamente. ¿Sale? Me refiero a esa parte del oído interno que nos ayuda a generar esos movimientos o que detecta esos movimientos o esos cambios de postura. ¿Sale? A eso me refiero. Miren, aquí se los pongo entonces ya en un esquema cómo se trabaja o cómo es esa concepción de propiocepción. El 10% de mi sistema propioceptivo está dado ¿por qué? Por la vista, ¿verdad? Ajá. Un 20% va a estar dado por mi sistema auditivo. Y el otro 70%, no sé si recuerdan, estos receptores artrocinemáticos que les mencionaba, que se encuentran
tanto en el tendón como en el músculo y en las articulaciones. Ese 70% va a estar dado en mi sistema entonces músculo-esquelético. Todas estas señales se recogen del exterior, son procesadas en mi sistema nervioso central, entonces, y me ayudan ¿a qué? A generar, como tal, un movimiento, ¿ok? Puede ser estático o puede ser dinámico ese movimiento. ¿Ok? ¿Sí queda claro este esquemita? Sí, maestro, gracias. Ok. Entonces, vamos a recordar para qué me servía ese uso muscular. Ese uso muscular lo voy a tener principalmente en la placa terminal o en la placa motora y me va a ayudar a detectar ese estiramiento o esa elongación, ¿sale? Que se produce al hacer un movimiento obviamente de flexión o de extensión o un estiramiento como tal del músculo. Y me va a decir qué tanto yo puedo estirar o me va a dar lo que conozco como reflejo miotático, hasta dónde yo puedo generar ese estiramiento. ¿Por qué? Porque si rebaso de ese tope que me marca mi uso muscular, pues ya voy a generar una lesión, voy a generar tal vez una ruptura miofibrilar, a lo mejor una ruptura refiriéndome a una porción pequeña del músculo o las fibrillas musculares. Entonces, mi uso muscular va a entrar dentro de lo que es mi sistema propioceptivo, ¿ok? Y obviamente pues también me ayuda a mantener el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es una contracción mínima necesaria, ¿ok? Que necesita el cuerpo para poderse mantener en una postura o en una diferente postura. O inclusive ustedes, no sé si estén sentados ahorita viendo la charla, no sé si vayan manejando, no sé si estén de pie, pero ese tono muscular es esa respuesta del músculo que se necesita para que ustedes tengan esa postura en este momento. ¿Okay? Y entonces el uso muscular me ayuda o interviene directamente en la normalización o en mantener este tono muscular. ¿Sale? Entonces forma parte también del sistema propioceptivo. Les había comentado también del órgano teninoso de Golgi. Y este va a interferir cuando el músculo se contrae, ¿sale? O cuando se provoca una gran tensión entre el ligamento y el tendón. ¿Ok? Se activa este órgano teninoso de Golgi para evitar que esto, o que esa unión que tenemos, esa unión tendinosa, osteotendinosa, llegue a lesionarse. Y es otro de los sistemas que se trabaja, o es otro de las partes que se trabajan con el entrenamiento propioceptivo. Algo muy importante también que cabe resaltar aquí es que nosotros tenemos que prescribir un ejercicio propioceptivo teniendo en cuenta, 1, las condiciones de mi paciente, 2, la edad de mi paciente, 3, si tuviese alguna enfermedad o alguna condición cardíaca o que me pudiera dificultar la realización de ciertas actividades. Y por último, también hay que tener en cuenta que, esto es muy importante, lo vamos a ver también más adelante, que si mi paciente ya tiene cierto grado de lesión o ya tiene cierto daño en su sistema de equilibrio, en su sistema visual, en su sistema nervioso, entonces no necesariamente voy a empezar a trabajar con un BOSU de primera instancia o con un foam roller o con un disco de entrenamiento propioceptivo. Vamos a trabajar o a empezar a trabajar con esa alteración que ya se tiene. No sé si me estoy dando a entender. Es en el momento que entonces se empiece a dar el daño, es cuando vamos a empezar a trabajar con él. Primeramente vamos a trabajar, más o menos así como lo menciona, compañero, con esa alteración que se tiene, ¿va? Tratando de mejorar esa parte propioceptiva, pero no de primera instancia voy a llegar y, ¿sabe qué? Póngase arriba de este BOSU, ¿sabe qué? Póngase arriba de este disco propioceptivo o utilice estos foam rollers para empezar a trabajar algo de equilibrio. No, voy a trabajar con ese desequilibrio o con esa alteración que ya tiene el paciente y lo vamos a ir trabajando después de forma progresiva.
al igual que todos los ejercicios o que un ejercicio de resistencia. ¿Ok? Los ejercicios propioceptivos se van a dosificar de manera progresiva. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo, bueno, mejor dicho, cuál sería el primer momento en el que usted usaría el sistema propioceptivo? Es decir, en algún, ¿cómo decirlo? A lo mejor en un BOSU, a lo mejor en un disco de inestabilidad. Ok. ¿Cuál sería como que lo primero antes de este ejercicio? Aparte de una valoración. Ok, muy bien. Excelente pregunta. Muy bien. Obviamente, exactamente como lo menciona, se le van a hacer diferentes test al paciente para saber el grado de lesión que tiene. Y se va a trabajar, o bueno, como yo lo trabajo en clínica, primeramente con esa inestabilidad que ya tiene el paciente. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que tengo ahorita que trae lesión de menisco y que trae reinserción de ligamento cruzado. Con él empezamos a trabajar principalmente en casa, y no le ponía ni siquiera una almohada, tan solo lo paraba a él, y créanme, lo ponía inclusive en un solo pie, en apoyo monopodálico, y la inestabilidad que se tenía era impresionante. Entonces, tenemos que mejorar, obviamente, principalmente fuerza de miembros inferiores, ¿ok? Podemos trabajar con ejercicios isométricos de primera instancia, después podemos pasar a ejercicios isotónicos, hacemos énfasis, no sé, en la fase excéntrica del ejercicio, y entonces es cuando ya vemos que el cuerpo empieza a generar cierta estabilidad, ¿sale? Una vez que ya hiciste este trabajo progresivo de fuerza, que ya se trabajó miembros inferiores y que también trabajaste lo que es la parte del tronco, porque siempre que tenemos o que realizamos un ejercicio propioceptivo, y no solamente propioceptivo, también de fuerza, también de resistencia, también de velocidad, es importante trabajar con la parte media del cuerpo o del tronco. No sé si han escuchado hablar de la palabra core o núcleo. Sí, el sistema del core. Exactamente, entonces es importante también trabajar con estos músculos que componen el core, que es esta cajita que forma parte del centro de mi cuerpo. ¿Qué músculos lo involucran? Recto abdominal, transverso, ¿sí? Multífidos en la parte posterior. Abajo pues tenemos los músculos del suelo pélvico, ¿ok? Y todos estos músculos también los vamos a trabajar. ¿Cómo? Una vez que, por ejemplo, no sé, pongo a mi paciente a realizar el ejercicio monopodálico, le voy a pedir también que realice una ligera contracción de la faja abdominal y mantenga entonces una postura erguida. Una vez que ya noto que se puede seguir trabajando o que ya no existe esta inestabilidad como tal, una vez que ya el paciente se pone sin ningún problema en apoyo monopodálico, es cuando nosotros podemos pasar al siguiente nivel, por decirlo así. Podemos ya ahora sí prescribirle, no sé, un disco propioceptivo, le podemos prescribir el empleo también del BOSU, ¿sale? Pero importante, vámonos por pasos, trabajando primero con la inestabilidad con la que ya se tiene, ¿sale? Y obviamente ya después de que fortaleciste, de que ya hiciste ese trabajo de resistencia progresiva, de fortalecimiento progresivo, pues ya pasas como tal al trabajo de inestabilidad en BOSU, ¿va? Pero pues es importante también pues, la valoración que le hayas hecho previa a tu paciente. Muchas gracias. ¿Sale? Tenemos también estos receptores, los receptores de Ruffini. Estos receptores son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a jugar ese papel de recibir las fuerzas de compresión, ¿sí? Y gracias a estos receptores de Ruffini, entonces nosotros somos capaces de detectar cuando se está tocando o cuando se está presionando la piel. Si tuviéramos alterado o si hubiese una alteración como tal de los receptores de Ruffini, que es lo más común en un proceso quirúrgico, también tenemos que trabajar con ellos. Ya sería otro tema para abordarlo, pero podemos trabajar, no sé si hayan escuchado lo que es la técnica de Ruth, no sé si la han escuchado por ahí o hayan oído hablar de esta técnica o de este método. Es ¿De cuando las pasas texturas? un tipo de franela y empieza a percibirla, el roce. Ajá. Con las texturas más suaves y para las zonas aferentes y diferentes. Exactamente. Se empieza a trabajar con texturas
podemos trabajar texturas. También Ruth nos maneja lo que es el golpeteo, nos maneja lo que es el cepilleo, nos maneja también los toques rápidos. Y con esas técnicas también nosotros tenemos que activar también o que mejorar ese sistema también propioceptivo eferente en nuestros pacientes. Después de un proceso quirúrgico, sí o sí va a existir esta alteración. Entonces también es importante también trabajar esta parte de lo sensitivo con nuestro paciente. Oiga, maestro, Aparte, díganme. perdón, una pregunta, pero retomando precisamente por el mismo ejemplo. Para esto, ¿sería viable empezar con calzado o sin calzado con el paciente? Sin Precisamente calzado. por la parte receptiva y por precisamente, como ninguno tenemos una columna literalmente derecha, en el momento biomecánico siempre se carga el cuerpo hacia un punto A o punto B. Y en las Exacto. suelas es donde normalmente se percibe ese punto. Entonces, precisamente para empezar a retomar la terapia, ¿es recomendable que sea con calzado o sin él? Sin él. De hecho, yo cuando hago trabajo ya como tal propioceptivo o cuando estoy en las primeras fases o primeros estadios del trabajo Gracias. propioceptivo es sin calzado. Inclusive, de hecho, bueno, esto es bueno, no, a lo mejor no tiene mucho que ver y en parte sí, pero a mi hijo, por ejemplo, lo trato de dejar todo el tiempo descalzo, porque también forma parte del sistema o de una apreciación multisensorial para él, ¿sale? Porque así es como recibimos todos los estímulos. De hecho, también les voy a decir que para trabajar lo que es el sistema propioceptivo, se ha descubierto o se ha visto que la arena de playa es el mejor elemento para trabajar lo que es el sistema propioceptivo. Y cómo estamos cómo es que estamos en la playa cuando vamos, pues descalzos, ¿verdad? No vamos como tal con zapatos o guarache, sino que me la paso todo el tiempo pues descalzo, ¿no? Entonces se ha visto que el trabajo propioceptivo es obviamente de multisensorial, ¿va? Eso es muy, muy importante también, que tenemos que tener en cuenta y romper ya ese esquema de, sí, voy a poner a mi paciente en el bozo y ya estoy trabajando un ejercicio propioceptivo, ¿no? No, la terapia o el ejercicio propioceptivo se aborda desde antes todavía de la lesión o, perdón, de la terapia, trabajando con diferentes tipos de texturas, y utilizando también lo que es la técnica de Roth, trabajando también con la alteración que ya tiene mi paciente. O sea, es todo un conjunto de herramientas y es todo un conjunto de trabajo que se va llevando a cabo. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahorita? Gracias, Sí, maestro. Ok, entonces les comentaba también los receptores de Ruffini. No, obviamente sería descalzo y sin calceta, ¿verdad, profesor? Sí, es importante, sí, el trabajo pues descalzo y sin calcetines. De hecho, les digo, bueno, en la terapia en pediatría, cuando trabajamos ya con estimulación temprana y en el consultorio, a los niños los ponemos pues descalzos, les ponemos a que pisen diferentes texturas, como arroz, como frijol, ¿sale? Y realmente es un trabajo pues muy padre para ellos, porque ya logran tener una conciencia y logran despertar ese sistema propioceptivo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos bien? También tenemos los receptores de Pacini, que estos nos van a permitir detectar esos movimientos de aceleración. ¿Ok? Y pues es importante recordar que ni el aparato vestibular ni los receptores visuales son receptores propioceptivos, sino que trabajan en conjunto en el sistema propioceptivo. ¿Ok? Eso sí queda claro, ¿verdad? Todos estos trabajan en conjunto para formar ya todo mi sistema propioceptivo. Entonces, una vez que ya platicamos acerca de todos estos receptores del cuerpo, del organismo, ¿okay? Vamos a definir entonces lo anterior, o vamos a definir entonces cómo la propiocepción, ese sentido de posición, ¿sale? Que me va a ayudar a regular la dirección, el rango articular del movimiento y me va a permitir diferentes reacciones o generar respuestas reflejas automáticas. ¿Qué vemos en este caso? En este caso, pues vemos, o qué me da la imagen, es una deportista que está generando un ejercicio de ¿qué? De estabilidad. Pero si se fijan, a la vez que estamos generando
esa estabilidad estamos trabajando directamente ya la parte proprioceptiva, generando que un estiramiento de miembro inferior y del lado contralateral pues también generamos ese estiramiento, obviamente sin perder ese equilibrio o esa base de sustentación. Entonces, si me pongo a pensar todo lo que les había mencionado, aquí estamos trabajando sistema visual, que estamos trabajando sistema auditivo también, se está trabajando, y obviamente aquí ya le estoy poniendo algo de alteración o le estoy modificando, ¿sí?, la biomecánica corporal, generando un desequilibrio externo. ¿Ok? Entonces, el sistema propioceptivo también va a intervenir en el desarrollo de un esquema corporal en relación al espacio y me va a ayudar a dar soporte para realizar diferentes acciones motoras. Y ahora sí, también va a participar el equilibrio o la coordinación. Sí se entiende que son conceptos todos diferentes, ¿verdad? Que el sistema propioceptivo, digámoslo así, es como lo que engloba todos esos sistemas corporales. ¿Va? Hasta aquí sí vamos claros con eso, ¿verdad? Sí, Sí, gracias, maestro. sí. Ok. Entonces, lo importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente es que nosotros ya tenemos generados esos engramas motores. No sé si han escuchado hablar de esa palabra o lo que es un engrama motor. Un engrama motor, les voy a poner un ejemplo rápido. Estoy sentado, por ejemplo ahorita en este webinar, estoy sentado y necesito ir por un vaso de agua o un vaso de té o café o lo que sea. El cuerpo inmediatamente ya sabe que tiene que hacer ¿qué? O recobrar o retomar una bipedestación, ¿verdad? Mis músculos ya van a saber cómo activarse, la mano ya tiene que conocer cómo hacer esa flexión, hasta qué grado hacer esa flexión, luego genero la extensión y me llevo el vaso de agua o de café pues a la boca, ¿no? Todo esto es una conciencia que ya tenemos innata o una conciencia ya programada o un engrama motor. Entonces es importante cuando tenemos un paciente con este tipo de lesiones, ya sea de miembro superior o ya sea de miembro inferior, generar otra vez esos engramas motores. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Sí. Ok. La propiocepción también la vamos a clasificar de dos maneras, la inconsciente o la consciente. En la inconsciente, pues la información no llega como tal a la corteza cerebral, sino que se queda a nivel medular. Por ejemplo, todos esos reflejos que tenemos, el reflejo radial, el reflejo cubital, el reflejo rotuliano, el reflejo aquileo, todos esos reflejos nos hablan de una propiocepción inconsciente. Y la propiocepción consciente va a ser aquella que sí llega a la corteza cerebral y que va a ser capaz de identificar y de percibir, por ejemplo, que el codo está en esta imagen a 90 grados. Entonces, es importante, como ya lo habíamos comentado, la valoración integral de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar acerca de qué? De la propiocepción inconsciente y cómo se encuentra en ese momento. Hay pacientes que inclusive, por ejemplo, en un postquirúrgico de rodilla, si nosotros realizamos, no sé, la valoración del reflejo rotuliano, pues inclusive la vamos a tener o vamos a tener este reflejo alterado. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace entonces el entrenamiento propioceptivo? ¿O cómo es que realmente trabaja? Ok, pues a través de los propioceptores se activan los reflejos básicos que van a permitir esos ajustes tanto a nivel músculo tendinoso, como lo estamos viendo aquí. ¿Qué pasa? Pongo a mi paciente sobre el disco de inestabilidad, lo pongo y aquí está usando o qué está pasando a nivel de tobillo de la articulación tibio-estragalina. Está habiendo una conciencia, ¿sale? O estoy activando ese reflejo miotendinoso a este nivel, ¿ok? Y se está generando esa estabilidad
en los receptores o en los artorreceptores de la propia articulación. ¿Ok? Entonces, trabaja todo lo que ya les había explicado. Entra también aquí el órgano tenoso de Golgi, entra lo que es el uso muscular, entra receptores artrocinemáticos, entran los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, para detectar ese cambio de presión. ¿Ok? Y entonces es cuando empiezo ya como tal a trabajar todo lo que es mi sistema propioceptivo. ¿Ok? Y obviamente toda esta información pasa a través de ¿qué? De mi sistema nervioso central, donde ahí va a ser codificado y donde el paciente entonces yo le voy a dar una orden en la que, no sé, por ejemplo aquí, eleve la pierna contraria o la pierna no lesionada, la eleve y mantenga esta posición, no sé, un ejemplo, ¿no? Por 5 segundos, o no sé, 10 segundos, no sé lo que estemos trabajando en ese momento. Pero entonces es importante toda esta valoración integral y saber que cuando yo estoy hablando o cuando yo quiero reentrenar ese sistema propioceptivo, voy a tener en cuenta todos estos sistemas, ¿sale? Y entonces, el entrenamiento propioceptivo hace que la información llegue a los receptores. Miren, aquí está la imagen. Primeramente, ¿a dónde va a llegar? A los receptores, ¿qué? Artrocinemáticos, ¿verdad? Luego pasa esa información a través de ¿qué? De la médula espinal, ¿verdad? ¿Por qué parte? Por la parte posterior de la médula, ¿va? Que es la parte sensitiva de la médula, ¿ok? Y luego pasa entonces a nivel de ¿qué? Del sistema nervioso central, donde se codifica esa información y ya le vamos a decir al cuerpo que tenemos que mantener esa posición, ¿ok? Pero existe una pieza importante en el sistema nervioso central, que conocemos como tálamo, y este se va a encargar de filtrar todos estos estímulos sensoriales. Va a ser la pieza fundamental del sistema nervioso central, porque aquí va a ser como la coladera de la información, ¿sale? Donde vamos a llevar a cabo ese proceso de filtración de estímulos. Y entonces, a la hora o al momento en que se realice el entrenamiento propioceptivo correctamente, es indispensable evitar que pasen por el tálamo otros estímulos que no sean los de propiocepción, como estímulos dolorosos, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Si yo estoy viendo que a mi paciente el generar ese ejercicio le está molestando o le está aumentando el dolor que ya tiene, entonces cancelo ese ejercicio, cancelo ese movimiento y le indico otro. Recordemos que los estímulos dolorosos no me van a ayudar para nada a trabajar este entrenamiento propioceptivo. Aquí no se emplea y aquí no me va a servir. Si no duele, no sirve. Aquí, si duele, en efecto, no está sirviendo. Entonces tenemos que poner otro tipo de ejercicio. ¿Sí queda claro esto que les menciono? Sí, Maestro, una pregunta. Por lo general, cuando es rodilla, por lo general, cuando tiene que ver con ligamentos, activa la ciática y comprime lo que es glúteo medio. Para eso, ¿es recomendable cambiar o rotar? Cuando tengo este tipo de lesiones o cuando se presentan ese tipo de lesiones, generamos movimientos de rotación muy leves, muy mínimos, ¿sale? Porque lo que no queremos es generar esa compresión. Pero esto sí es importante, inclusive con una lesión, no sé, de manguito rotador, si yo veo que poner a mi paciente boca abajo y le estoy poniendo aparte el bozo y el movimiento le está generando dolor, ok, pues entonces cambio, puedo ser que cambie de aditamento, puede ser que cambie de movimiento, o inclusive un cambio de postura, si lo estoy haciendo en decúbito, que lo haga en bipedestación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que estos estímulos de dolor o que esta sensación de dolor pase a través de mi sistema nervioso central, ¿sí? Porque el estímulo doloroso va a llegar obviamente más rápido, eso también hay que tenerlo en cuenta, va a llegar más rápido el estímulo doloroso que mi estímulo propioceptivo o que esa información propioceptiva que se está mandando al cuerpo, ¿va? Gracias. Entonces, So, dígame. por ejemplo, eso lo que hace rato me mencionaba en los movimientos que son inconscientes o conscientes, ¿ahí es donde aplicaría en este caso?
Ajá, ahí lo que vamos a hacer es trabajar con el sistema o con esa parte consciente de mi cuerpo o de mi organismo, ¿va? Recordemos que los estímulos inconscientes eran más que nada esos reflejos que tiene el cuerpo, los reflejos miotendinosos, o lo que conocemos Ajá, como reflejos osteotendinosos, ¿sí? sí, Y esos los tenemos que valorar también para saber dónde estamos ubicados. Les mencionaba, por ejemplo, no sé, que en un posquirúrgico de rótula va a haber la alteración de ese reflejo rotuliano, del tendón rotuliano. Entonces, si ya sé que hay una alteración de mi sistema perceptivo inconsciente, obviamente la habrá a la par o habrá una alteración de mi sistema perceptivo consciente. Para eso les mencionaba la valoración de los reflejos o esta parte ok. de mi sistema perceptivo inconsciente. ¿Sale? ¿Pueden trabajar a la par entonces? Podemos trabajar, mire, es lo que le indica ya la imagen. Los mecanismos perceptivos comprenden vías inconscientes y comprenden vías también Ok, conscientes, ¿va? ¿Cómo gracias. vamos, no, de nada, cómo vamos a diseñar entonces estos ejercicios? ¿Ok? Vamos a trabajar entonces con las dos vías, tanto la inconsciente como la consciente, ¿sale? Utilizando secuencias establecidas, pero también alteraciones imprevistas y repentinas. O es decir, cambios de postura repentina, cambios articulares repentinos. ¿Para qué? Para favorecer una respuesta refleja. Por ejemplo, en este caso tengo a mi paciente sobre un foam roller, ¿sale? Ahí se está generando la inestabilidad. Aquí en este punto es donde tengo la inestabilidad y le pido a mi paciente que genere una semisentadilla, ¿sale? Aquí ya la inestabilidad va a ser dada por un medio externo, que es el foam roller. Le voy a pedir también a la vez que haga una contracción aquí abdominal o una contracción del core y a la vez también haga una contracción isométrica de cuádriceps. ¿Para qué? Para mantener esa postura. Pero la inestabilidad me la está dando, obviamente, pues ya el foam roller. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, Entonces, el entrenamiento proprioceptivo, al igual que todo tipo de entrenamiento, lo podemos prescribir sin necesidad de tener algún tipo de alteración, ¿sale? Y el entrenamiento tiene que ser una producción del estrés al cual vas a llevar o al cual llevamos el cuerpo o se metemos a la articulación a lo más normal. Por ejemplo, la rodilla, que es lo más común que se lesiona, lo más común que llega a la clínica. ¿Qué pasa ahí con esta imagen? Tengo a mi paciente en apoyo monopodal y genero una flexión de rodilla, ¿sale? Y al mismo tiempo genero una extensión del lado contralateral o de la pierna contraria. ¿Para qué? Para empezar a trabajar ahora sí todo lo que es mi sistema propioceptivo. Y obviamente no tengo que superar los máximos o los límites de mi paciente. ¿Sale? Es un entrenamiento como cualquiera, no tengo que llegar a la sobrecarga muscular o a la sobrecarga articular. Eso también tiene que quedar claro, ¿va? ¿Sí vamos bien hasta ahorita? Sí, gracias, maestro. Sí. Ok. Entonces, si estamos, por ejemplo, trabajando con pacientes de alto rendimiento, pues ya van a ser o va a ser otro tipo de entrenamiento propioceptivo. Decimos que en el caso del alto rendimiento los estímulos deben de ser epicríticos, es decir, más allá del máximo de la persona. En este caso que estoy viendo, mi paciente muy probablemente tenga una lesión, no sé, de hombro o tenga una inestabilidad ahí de hombro y estamos trabajando con ¿qué? Con el balón medicinal o con una pelota de boba, no sé lo que tengamos ahí a la mano. Ponemos al paciente que realice, pudiera ser también ahí una ligera
flexión de codo junto con flexión de hombro para trabajar, no sé, una lagartija, ¿no? Junto con la inestabilidad que me presenta el balón. Y entonces llevar al máximo ese estímulo, ¿va? Pero obviamente pues refiriéndome ya a pacientes de alto rendimiento. Si yo veo que este ejercicio, no sé, si se lo pongo para empezar una ama de casa, no sé, que es muy común que nos lleguen, ¿no? Por lesión también de manguito rotador. ¿Ustedes creen que va a poder hacer este ejercicio? No, Lo Entonces, primero que va a pasar es que va a faciar y se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. En el mejor de los casos, si no es que se va totalmente de frente. exactamente, entonces tenemos que tener esa conciencia y generar esa evaluación previa, ¿va? Si son pacientes, obviamente, que no han hecho mucho ejercicio también a lo largo de su vida, no voy a poner un ejercicio pues, de esta magnitud o de este grado que lo lleve más allá de sus capacidades a mi paciente, salvo, como les comento, si que estén viendo un paciente de alto rendimiento, pues sí lo van a tener que tratar de llevar al máximo, ¿no? Entonces, el estímulo que yo quiero tiene que ser un estímulo específico, ¿va? Un estímulo que me ayude a generar ese trabajo o esa conciencia corporal, ¿va? Existen diferentes principios también entonces a lo largo de la planeación de un ejercicio propioceptivo. Ok, el primer principio de estos, al igual que cualquier otro tipo de ejercicios, es el principio de ¿qué? De especificidad. Okay. Aquí donde nosotros tenemos que considerar el tipo de paciente, ¿okay? Tenemos que saber también qué condiciones tiene ese paciente en ese momento, si es un paciente sedentario, si es un paciente que sí realiza algún tipo de actividad, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta entonces esto, qué tipo de paciente tengo, y en base a eso ahora sí diseñar ejercicios que estén relacionados con las cualidades que tiene mi paciente en ese momento y que en ese momento esos estímulos me ayuden a trabajar lo que es el sistema propioceptivo. Si queda claro ese principio de especificidad, generar una evaluación integral de mi paciente, una evaluación de la condición física de mi paciente para entonces diseñar un ejercicio específico, como su nombre me lo dice, ¿sale? Para trabajar ya la propiocepción o empezar a trabajar la propiocepción con este paciente. ¿Va? Es lo mismo que cuando hacemos o cuando dosificamos el ejercicio terapéutico, son los mismos principios. Hay que saber las condiciones de mi paciente, cómo se encuentra en ese momento, para ponerle un ejercicio adecuado a su alteración que se está dando o que presenta en ese momento que llega a la consulta, ¿va? Entonces vamos a trabajar estabilidad, equilibrio, coordinación, control postural, etcétera. Pero obviamente bajo mi principio de especificidad. También tenemos el principio de sobrecarga, que nos habla acerca de estimular el sistema lo suficiente como para producir una adaptación, ¿sale? Pero una sobrecarga que no llegue o que no sea demasiada para entrar en lo que es la fatiga muscular. Se trata más que nada de averiguar un punto que conocemos como umbral óptimo, ¿sale? De estimulación. ¿Sí queda claro este principio de sobrecarga? Por ejemplo, no sé, tengo a mi paciente, mismo ejemplo, pues quirúrgico de rótula, y estoy trabajando, no sé, con ligas de resistencia. No sé si han visto que las ligas de resistencia vienen generalmente por 5 niveles. Si yo veo que la primera liga, no sé, por poner un ejemplo rápido, el paciente la trabaja o hace la flexión o la abducción sin ningún problema, entonces esa liga o esa carga, vaya, o esa resistencia que me da la liga no va a ser la necesaria para generar un estímulo, ¿verdad? O ese estímulo que quiero. Y si yo me brinco hasta las últimas 2 ligas, pues ni siquiera va a poder generar esa abducción o ni siquiera va a poder generar esa flexión. En cambio, si trabajo con las ligas intermedias, pues ahora sí voy a generar un estímulo en el cual voy a ver yo una contracción, sí, una contracción isométrica, y voy a ver que el paciente va a poder generar esa abducción de miembros o esa flexión o esa extensión de cuádriceps. Entonces vamos a buscar esa sobrecarga o esa carga óptima para poder generar ese estímulo correcto, ¿va?
Y como les digo, vamos a comenzar con ejercicios simples y luego ya iremos progresando en base obviamente a adaptación. Y a eso le conocemos como el principio de progresión. Es lo mismo que trabajamos con el ejercicio o cuando dosificamos ejercicio terapéutico. Son los mismos principios. Nada más aquí lo que buscamos es un trabajo ahora sí enfocado en mi sistema propioceptivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Y es importante, igual, yo creo que, y esto ya lo sabemos, trabajar siempre con un principio de individualidad, ¿sale? Que es un principio básico y fundamental en la rehabilitación y obviamente en el deporte, ¿ok? ¿Por qué? Porque no vamos a, el mismo ejercicio que trabajo con un paciente de 25 años que juega fútbol o que entrena fútbol todos los días, no le voy a poner los mismos ejercicios a mi paciente sedentario que trabaja en oficina, que tiene 45 años, ¿verdad? Vamos a generar ese programa de ejercicios adecuado a las condiciones de cada paciente. ¿Ok? Entonces es importante, y yo creo que es lo primero que nos enseñan en la escuela, ¿no? Generar este principio de individualidad. Entonces hay que checar, como ya les había mencionado, costumbres de mi paciente, si ha practicado algún tipo de deporte, las necesidades que tiene ese paciente, las aptitudes que tiene, las metas que tiene a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Además de las características físicas de cada persona. ¿Esto con qué? Con el fin de generarle un ejercicio que le beneficie lo mayor posible. ¿Ok? Si nos queda claro esto, ¿verdad? Del principio de individualidad. Y vamos a mencionar también lo que es el principio de recuperación, que se refiere más que nada a alternar los esfuerzos con las recuperaciones y el descanso, ¿sale? Como en todos los ejercicios, una vez que ya puse a mi paciente una serie de ejercicios propioceptivos, pues le voy a dar esa parte al organismo de ¿qué? De generar esa recuperación, ¿verdad? Vamos a generarle o vamos a darle esos tiempos de descanso al organismo, al igual que en cualquier tipo de ejercicio, el principio de recuperación es entonces indispensable. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar aquí? Generar estímulos también de descanso, ¿ok? O aplicar esos cortos periodos de tiempo para generar una recuperación en mi organismo. Y eso me va a ayudar también a la vez a generar una adaptación prolongada. Pero ¿qué es lo que no quiero? Obviamente, pues generar un estrés en la articulación o generar fatiga en el músculo, ¿verdad? Y debemos de aplicar entonces tiempos concretos o tiempos definidos. Existen diferentes factores que van a influir entonces en el entrenamiento propioceptivo. Tenemos factores extrínsecos, ¿sale? Y tenemos factores intrínsecos, ¿ok? Entre los extrínsecos, es decir, factores que yo no voy a poder cambiar, o que yo no voy a poder modificar, por ejemplo, el más importante de ellos, pues va a ser la edad de mi paciente, ¿no? O la presencia de estímulos o de otros estímulos como ruido, dolor, aumento de temperatura, una temperatura alta, una temperatura baja, ¿sale? Y entre los factores internos fisiológicos tenemos, o vamos a ver que encontramos, por ejemplo, también factores psicológicos, el estado emocional es importante aquí en este punto. El estrés también, la concentración que le ponga a mi paciente al ejercicio, de todos esos tipos de factores también hay que estarlos checando, estarlos viendo durante la terapia. Si mi paciente llega pensando todavía en esa carga laboral que tiene o en ese problema que tiene en casa o que lo espera en casa y ni siquiera logra tener ese proceso de concentración en ese momento, va a ser un factor también determinante para una buena realización de la técnica o del ejercicio propioceptivo que le estamos prescribiendo o que le estamos poniendo en ese momento. ¿Sale?
¿Sí vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, ya casi terminamos, ¿eh? No se vayan a aburrir. Ya casi estamos por terminar. ¿Qué beneficio nos va a Al aportar? contrario, ¿cuántas horas puede seguir adelante de esto, maestro? Muy bien. Entonces, ¿qué beneficios nos va a aportar el entrenamiento propioceptivo? Pues primeramente nos va a garantizar la estabilidad estática y dinámica. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasaba, como les había comentado a lo largo de la ponencia, perdón, al principio de la ponencia? ¿Qué es lo que pasaba con los pacientes cuando iban por un esguince de tobillo? ¿Qué es lo más común? Nunca se trabajó esta parte activa. ¿Sale? Simple. La terapia actualmente se ha ido modificando. La rehabilitación ya no es como la conocemos hace 10 años o como lo vivieron hace 10 años, ¿sí? Que era una rehabilitación estática, que era una fisioterapia pasiva en la que nada más se le aplicaban medios físicos al paciente, 2 sesiones, 10 sesiones de, no sé, o 3 sesiones, 5 sesiones con puros medios físicos y ya quedó, ¿no? Nunca se trabajaba esta parte de la propiocepción. Por eso era muy común que el paciente llegara otra vez y ¿sabe qué? Sí, bajó la inflamación, sí, bajó el dolor, pero tengo un tobillo que se sigue esguinzando. Tengo un tobillo que me pongo, no sé, en el caso de una dama, ¿no? Me pongo el tacón y se me sigue moviendo el tobillo. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó esta parte del entrenamiento propioceptivo. Nunca se puso un énfasis en esta parte. ¿Sí? Y la rehabilitación ya ha ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que lo que es el ejercicio terapéutico, el entrenamiento funcional y la parte del entrenamiento propioceptivo es la base ¿para qué? Para evitar las recidivas en las lesiones. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, sí, profesor. Entonces también se va a mejorar la sensibilidad propioceptiva, porque ya la vimos que la abordan diferentes órganos o diferentes sistemas. Se mejora la técnica o el aprendizaje técnico para ejecutar el ejercicio. El buen entrenamiento propioceptivo o el entrenamiento propioceptivo perdón, bien indicado, bien realizado, me va a prevenir también inclusive lesiones o microrupturas. También obviamente pues va a reeducar esa sensibilidad propioceptiva. ¿Okay? Mejora la fuerza también a nivel estructural y neurológico, aumenta la capacidad de absorción de fuerzas en las articulaciones, en los músculos, ¿sí? Mejora la estabilidad, obviamente, y lo más importante, lo que busco como tal, hacer a mi paciente óptimo ya para que regrese o retome sus actividades de manera normal. Existen diferentes variables también en el diseño de los ejercicios propioceptivos. Las variables me refiero más que nada a cómo vamos a ir modificando o cómo vamos a ir poniendo diferentes aditamentos a mi paciente. ¿Sale? Cómo vamos a ir evolucionando, más que nada con la dificultad de los ejercicios. ¿Ok? Por ejemplo, podemos empezar, no sé, como vemos en la imagen, ahí es un circuito de entrenamiento propioceptivo, tenemos ahí el disco propioceptivo, aquí estamos trabajando con conos, tenemos también la plancha de inestabilidad, tenemos acá balones medicinales y hacemos que pase el paciente a través de ellos, o sea, vamos a generar también estas variables, ¿sí? En el diseño de los ejercicios. Ojo, tengo que tener en cuenta también, pues, el nivel de mi paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que ustedes notan aquí o lo que alcanzan a notar? Que va a cambiar, ¿qué? La base de sustentación, ¿sale? Es lo importante en el entrenamiento propioceptivo. ¿Cómo alteramos, cómo modificamos o cómo vamos aportando o cómo vamos modificando la base de sustentación? ¿Sale? Como ya sabemos, podemos trabajar directamente con la propia inestabilidad del paciente o podemos trabajar ya, por ejemplo, aquí en una base inestable, que es el disco propioceptivo en el que está este paciente, o podemos trabajar en una base de sustentación muy diferente a lo convencional o al suelo como tal, que serían los balones medicinales. Entonces, ¿qué es lo importante? Ir disminuyendo la base de sustentación, ¿sale?
en mi paciente. Trabajar con talón, luego trabajar con punta, luego trabajar en bipedestación, luego en apoyo monopodal, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían las variables en el diseño de los ejercicios. ¿Cómo voy yo jugando con la base de sustentación y con los aditamentos que tengo a la mano o con los que cuento en mi clínica o en mi consultorio? ¿Sale? Entonces, también utilizar superficie de apoyo regulares, pues me va a ayudar también a trabajarlo, ¿no? Pues es una, también restringir la información que llega a través de otros sistemas. Por ejemplo, si tengo a mi paciente sobre esta mesa de equilibrio, ok, ya lo estoy haciendo que haga el ejercicio, pero además le pido, no sé, que mantenga ojos cerrados. Ahí ya estoy todavía poniéndole un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque le estoy restringiendo las aferencias del sistema visual. Entonces estoy trabajando, digámoslo, al 100% todo lo que es mi sistema propioceptivo. ¿Por qué? No tengo la base de sustentación normal, ¿sale? Le estoy disminuyendo o acortando la base de sustentación. Estoy trabajando sobre una superficie inestable y aparte le estoy restringiendo la aferencia visual. Entonces, para poder jugar con todo esto, hacemos diferentes combinaciones, como en el caso de esta imagen que les acabo de mencionar. Y entonces vamos a ir evolucionando de ejercicios simples o de ejercicios básicos a ejercicios ya más complejos. Otras variables, pues también en el diseño de ejercicio van a ser las posiciones del pie, si el paciente está sentado, si está boca arriba, si está boca abajo, los diferentes ángulos en que va a trabajar la articulación, los diferentes ángulos en los que se le va a aplicar la carga, si vamos a utilizar TheraBand, si vamos a utilizar poleas, ligas de resistencia, el propio peso corporal de mi paciente, si se va a mantener la posición, si vamos a trabajar con una contracción isométrica, con una contracción isotónica, o inclusive si vamos a trabajar el ejercicio propioceptivo con el uso de electroestimulación, que la principal corriente, bueno, que yo utilizo en el consultorio es la corriente rusa. A la vez que estemos realizando un ejercicio, por ejemplo, de fortalecimiento, generamos la contracción isométrica, generamos ese trabajo propioceptivo y lo combinamos con la corriente rusa. ¿Para qué? Recordemos que las corrientes rusas nos ayudan a fortalecimiento muscular, ¿sale? Entonces, si se fijan, ya vamos jugando con todas esas Oye, maestro, variables. una pregunta sobre de eso. Por un artículo que alcancé a leer, están haciendo un comentario que era mucho mejor por los resultados la galvánica que la rusa. ¿Falso o cierto? Sí, también podemos trabajar con ¿Cómo corrientes usted ha diadinámicas. manejado? En mi experiencia, de la verdad, tengo poco trabajando con corrientes diadinámicas. Mi esposa es la que ha trabajado más con corrientes diadinámicas, pero sí hemos visto, o cuando, por ejemplo, generamos la del cortos periodos, se ha visto que tiene mejores resultados en el trabajo de la resistencia de la fibra muscular, ¿sale? Yo, en lo personal, pues trabajo más con corrientes rusas y con el ejercicio activo, y también he visto, pues, buenos resultados. Pero sí se ha demostrado, y así como me lo menciona, sí he leído diferentes artículos que trabajan con corrientes diadinámicas. ¿Por qué trabajo yo más con rusas? Porque tengo un equipo, bueno, los equipos que tenemos ahí en el consultorio son puros Cormat, y eso, pues, como saben, no nos permite trabajar con corrientes, pues, diadinámicas. Pues trabajamos ahora sí con lo que tenemos, pero lo importante es saberlo utilizar, ¿va? Si sabes utilizar rusas, si lo pones directamente en punto motor, si trabajas como es, pues, una buena dosificación de la corriente rusa, sí tienes buenos resultados. Pero es importante también recordar que hay que hacer un rastreo del punto motor. Vamos a colocar ahí el electrodo negativo directamente en punto motor. El electrodo positivo, pues, va a quedar equidistante al electrodo negativo, ¿va? Entonces es importante también conocer cómo se va a utilizar o cómo vamos a colocar también los electrodos en las corrientes. Igual sería un webinar también para otro día. Sería muy padre también hacerlo. Entonces, la planificación ya del entrenamiento como tal, pues ya una vez que tengo a mi paciente, mire, por ejemplo, aquí estamos trabajando ya con la inestabilidad bipodal, le ponemos abajo unos bosus y también trabajamos con lo que es la mancuerna o la pesa rusa, ¿verdad?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que tratamos de buscar? No solamente ese trabajo propioceptivo, sino ese trabajo de fuerza y de resistencia, ¿ok? ¿Para qué? Para que nuestro sistema nervioso nos responda, o no solamente nuestro sistema nervioso, sino que todo nuestro sistema musculoesquelético, ¿sale? Nos responda de una manera rápida y eficaz. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok. ¿Qué materiales tenemos? Pues ya lo hemos mencionado, ¿no? En diapositivas anteriores. Tenemos el STEP, tenemos el ROR, el Asteraban, los Dainer, el BOSU, el Fitball, el Asteraban también, pelotas de diferentes diámetros. Todos estos son los materiales con los que cuento o con los que, o los mínimos, vaya, indispensables para poder trabajar o para poder generar un entrenamiento o un trabajo propioceptivo. ¿Okay? No necesariamente si tengo, no sé, mi Fitball y si tengo los discos propioceptivos, con eso puedo empezar. No necesariamente necesito tener toda una clínica de entrenamiento funcional. Recuerden que con lo mínimo indispensable podemos trabajar y podemos sacar adelante a nuestro paciente. ¿Sale? Y como les había comentado, ya la arena se ha visto que es lo principal o la herramienta principal para el trabajo de inestabilidad y de resistencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos provoca una mayor activación ¿de qué? Del sistema musculoarticular. Además, su capacidad de deformación y absorción de los impactos pues es muy útil, porque estamos trabajando de forma natural una estimulación propioceptiva completa. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Sí. Esto es lo que les había dicho en un principio, que la arena se ha demostrado que podemos trabajarlo o que nos ayuda de una mejor manera a trabajar el sistema propioceptivo. Sí, maestro. Sí, profesor. Y pues ya, miren, aquí vamos a ver ya una serie de ejercicios indicados pues para el trabajo de miembros inferiores, pacientes, no sé, en decúbito, trabajamos liga de resistencia, hacemos una contracción excéntrica y hacemos la abducción, ¿no? De cadera. Y así es como vamos trabajando, miren, también con la Fitball podemos trabajar también la propiocepción monopodal, con apoyo monopodal, la otra pierna o la pierna lesionada, pues queda directamente arriba de la Fitball. Podemos hacer ya un sinfín de variantes, ya en los pacientes que tienen un poquito más de fuerza y de estabilidad en core, pues ya podemos indicarles este tipo de ejercicios para que estén arriba de la Fitball. También trabajar con el BOSU, con los discos de inestabilidad, poco a poco. ¿Sale? Aquí estamos trabajando ya con el foam roller, cambiamos de posición, hacemos giros, no sé, manos hacia adelante para generar un poquito más de inestabilidad. Luego le pedimos al paciente que cierre los ojos y así vamos también trabajando un poco más de inestabilidad. Apoyo monopodálico sobre el Fitball. Sí, generamos también ahí elevaciones, inclusive, no sé, hay pacientes en los que se les pide, ¿no? Que dibuje el abecedario, que empiece a dibujar ahí las letras, no sé, en el aire con el pie que tiene arriba. Ya en pacientes que vemos que están un poquito más avanzados, pues colocamos la parte del balón o de la Fitball cuando te vaya al suelo y ya pues la parte estable o la parte plana pues la ponemos arriba y esto me genera todavía un grado mayor de inestabilidad. ¿Sale? Vamos a ir progresando en los ejercicios. Podemos trabajar desde miembros superiores, pues como ya lo vemos en las imágenes, hasta miembros inferiores. Al igual también con las ligas de resistencia. Ahí podemos también trabajar ahí no solamente con el Fitball, sino que también trabajo con la resistencia, con una liga de resistencia. ¿Va? Ya es importante que el ejercicio que yo vaya a prescribir o la combinación de ejercicios que vaya a prescribir tengan obviamente un objetivo terapéutico. Muy, muy importante. No nada más porque se va a ver muy padre, ¿no? Que yo le ponga este ejercicio, sino tengo que saber o razonar de forma clínica qué busco con ese ejercicio, qué busco al yo poner la inestabilidad en esa parte articular y qué resultados tendría
si le pongo o si le pido que la base de sustentación sea miembros superiores, ¿va? Tengo que tener todo ese criterio o ese razonamiento clínico, ¿sale? También ya les había platicado del trabajo propioceptivo con la electroestimulación, que es como yo lo he trabajado, y pues hemos visto que me va a ayudar y me va a generar un mayor reclutamiento de las fibras musculares. ¿Por qué? Porque hay una estimulación del aparato tendinoso de Golgi. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Podría regresarse a la diapositiva anterior, maestro, por favor? ¿Aquí? No sé, a la diapositiva anterior, A ver, esta. por el lado que sigue. Aquí, ya. Trabajo propioceptivo y electroestimulación. Esa mera. Ey, es que no alcancé a terminar de leer. Gracias. Ok. Es lo que les estaba explicando acerca del uso de corrientes rusas. También ya hemos visto que otro tipo de corrientes también nos generan resultados, ¿vale? ¿Por qué? Ok. Porque se consigue un mayor reclutamiento de las unidades motoras y podemos generar una mayor fuerza de contracción, ¿sale? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, maestro. Sí, todo bien. Muy bien. Obviamente, pues también no se necesita el gran equipo, pues, para poder aplicar este tipo de ejercicio combinado con el trabajo propioceptivo. Entonces ya vimos que con la electroestimulación se genera un mayor reclutamiento de unidades motoras, lo que significa pues un mayor número de receptores o de receptores motores activados. ¿Para qué? Para generar una contracción óptima. ¿Sale? Eso sí nos queda claro, ¿verdad? Eso ya es como darle un plus pues a mi trabajo propioceptivo, generar una contracción aún más eficaz de lo que de por sí ya sería con el estímulo propioceptivo, ¿va? Lo podemos utilizar en cuádriceps, lo podemos utilizar en bíceps, en isquiotibiales, ¿sí? En un sinfín de músculos se puede utilizar el trabajo propioceptivo junto con el trabajo de electroestimulación. Y ojo, lo que les estaba comentando, la electroestimulación generalmente, bueno, cuando trabajo yo, pongo énfasis en lo que es la fase excéntrica, ¿sale? Del ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha visto que el trabajo excéntrico es el que mejor me va a ayudar a ¿qué? A recuperar una lesión, ¿sale? Y me va a ayudar a la vez también, o a la par, a mejorar las condiciones del músculo y del tendón para volver a generar o para tener una lesión vaya, en pocas palabras, que se vuelva a lesionar, ¿sale? ¿Cuál es la fase excéntrica? Por ejemplo, aquí, genero mi flexión, genero la flexión de rodilla, y ahí, ¿qué pasa con el intramuscular? Se acorta, ¿verdad? Aquí imaginemos que aquí estoy trabajando, aquí hay un acortamiento, pero ¿qué pasa con este? Con este contrario, que ya está haciendo como una extensión. Aquí ya el vientre muscular está alargándose, ¿verdad? Entonces es en este momento donde yo voy a aplicar la electroestimulación en la fase excéntrica, no en la concéntrica, ¿va? Sino en la fase excéntrica del ejercicio. ¿Va? ¿Sí queda claro? ¿Cómo vamos? Sí, maestro. Miren, ya les voy a poner ya para terminar, ya aquí un caso clínico de un paciente que yo tengo, bueno, tenía ya, posquirúrgico de fractura de rótula, tuvo cerclaje y pues empezamos con el entrenamiento funcional propioceptivo. A ver si se pueden ver ahí las imágenes. Este paciente, masculino de 54 años de edad, y empezamos ahí trabajando con la Fitball, estamos trabajando ahí fisioterapia a domicilio. Al paciente pues se le acomodó más el trabajo a domicilio. Y vean, pues a pesar de que no se tenía muchos aditamentos, pues no era clínica, era domicilio, pues empezamos a trabajar con la feedback. ¿Qué es lo que queríamos ahí? Lo que queremos con ese ejercicio realmente es mejorar esa flexión de la rótula, ¿sale? Porque recordemos que después de un proceso quirúrgico, pues los isquiotibiales se acortan y me impiden como tal ese trabajo, ¿sale? Vean, miren cómo estamos haciendo aquí el ejercicio para mejorar y además a la par generamos una estabilidad de tronco y
genero una movilidad en la articulación. Vean, con cosas tan simples ya, aquí ya lo estoy poniendo arriba de la feedback y también le estoy indicando, o le indicamos que realice ese movimiento de flexo-extensión con la inestabilidad que me genera la feedback. Ahí ya trabajo con la feedback, le genero esa inestabilidad y aparte le añado o le agrego una liga de resistencia. ¿Sale? Poco a poco vamos evolucionando la progresión de los ejercicios. Ahí estamos trabajando ¿qué? La reeducación de la marcha. Pero con un balón medicinal, pues ya le agrego algo de inestabilidad, ¿sale? Y ya pues se le pide al paciente que siga la línea para que trate de mejorar su equilibrio. Entonces trabajamos equilibrio, trabajamos estabilidad y damos como esa inestabilidad al ponerle un objeto externo al paciente. ¿Se fijan cómo vamos progresando con los ejercicios? Y aquí ya aparte de mejorar la marcha, le pedimos al paciente que cada vez que realice el paso, realice una semisentadilla. Y luego pues ya lo paso a mi cojín o a mi disco propioceptivo. Ahí trabajo inestabilidad monopodálica, brazos extendidos, hacia el frente, hacia los lados, luego le pido que levante un miembro, luego le pido que levante el otro y así contralateral. Vean, pierna que está lesionada, estoy trabajando ya sin el disco, ya con la misma inestabilidad que me da la lesión, por así decirlo. Le pido que pase la pelota de un lado a otro, etcétera, etcétera. ¿Se fijan cómo vamos? También trabajamos con el step. Es importante porque el step nos va a ayudar a hacer un trabajo pliométrico o a trabajar con pliometrías leves, pues, por las condiciones de mi paciente, no son de alto rendimiento. Pero aquí ya lo estoy haciendo un poquito más funcional. ¿Por qué? Porque lo que realmente quiere o busca mi paciente, pues es que subir y bajar una escalera, pues no le genere nada ya de complicaciones, ¿verdad? Y pues también el trabajo con el cicloergonómetro, pues es importante. Les voy a poner ahí el video, ¿eh? Vean lo que se logra con el trabajo propioceptivo. Este paciente, antes de la rehabilitación, ya había ido a varios lugares, no voy a decir nombres, ya había ido a varias clínicas, pero como les comento, nada más nos quedábamos con esa parte de la terapia pasiva. Y ya después, con el trabajo funcional, con el trabajo de propiocepción, principalmente, pues ya logramos la flexión completa y logramos ahora sí trabajar con el cicloergonómetro de manera fácil y sin dolor, que es lo importante. Y como les comentaba, miren, trabajamos la electroestimulación, al igual que hacemos el ejercicio isométrico, ¿verdad? Hacemos o trabajamos en conjunto la electroestimulación con el entrenamiento propioceptivo. Vean ahí también. Ahí ya ahora sí, pues ya puedo ponerle a mi paciente sus zapatos, su calzado, no hay ningún problema. Hacemos una pequeña, o hicimos aquí unos obstáculos, le pusimos al paciente y veamos cómo los trabaja, cómo ya logra mejorar también ese sistema, véanlo. Se fijan, aparte de que estoy trabajando, obviamente, pues el equilibrio, aquí le pongo a mi paciente polaina, ¿sale? Para generarle todavía más inestabilidad y mejorar la fuerza de miembros inferiores. ¿Qué peso tienen las polainas, Ahora maestro? también, estos eran, creo que de medio kilo, es que no es tanto, realmente lo que buscamos es como que me generen esa inestabilidad. Mover la Desequilibrio. base de sustentación. ¿Mande? Desequilibrar su base de sustentación, ¿no? Sí, pero lo que quiero es generar ese desequilibrio y a la vez que, obviamente, ¿qué pasa cuando tú entrenas con polainas? Pues generas fuerza, ¿no? Generas fuerza en todo lo que es el miembro inferior. Miren, ahora vamos a ver el trabajo de forma lateral.
Listo. Ahí que notaron. Ya hicimos una variante en el diseño del ejercicio, ¿verdad? Ya no lo pusimos a brincar como tal, sino lo pusimos a generar esas diagonales, pero también ese control motor cuando nosotros hacemos el bote de la pelota. ¿Sale? El chiste es ir progresando mire, Incluso coordinación, ¿verdad, profe? Ahí también para que pueda... exacto. Más aparte, también el cómo empieza ya a compensar con el codo, señal que está haciendo ya el balanceo en los hombros y ya empezó a tener estabilidad otra vez. Exactamente, ya hay ese control motor completo. Y pues Ahí, vamos a quedarnos con esto último. Dígame. profe, ahí la vista, ¿dónde va? ¿Hacia adelante o abajo? Viendo las almohadillas. Hacia adelante siempre. El paciente, yo trato de que no miren el suelo, de que no miren el pie, sino hacia adelante. Sale que el mismo cuerpo genere esa conciencia al momento en que cae, o sea, genera ese impacto de caída. ¿Sale? La vista siempre se las indico hacia el frente. ¿Ok? Sí, Siempre, porque ahí siempre. también entra lo del equilibrio también, ¿ah? Exactamente. Y bueno, miren, ya para no seguirlos aburriendo más, nos vamos a quedar con esto. No hay una magia detrás ni una sofisticación como ya lo vimos, solo un buen conocimiento de los principios que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. Recuerden esto y un buen razonamiento clínico. Hay que realizar nosotros un buen diagnóstico, una buena valoración funcional y hay que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. La aplicación y combinación de diferentes abordajes y aditamentos propioceptivos es importante y podemos estar jugando con esto sin ningún problema. Y lo que les comento, no por ponerle un ejercicio a mi paciente y que este ejercicio se vea muy padre, pues no va a ser el mejor para él. Hay que tener creatividad, sí, pero con responsabilidad. ¿Sale? Las lesiones no necesitan descanso, necesitan una correcta aplicación de estímulos de calidad. Esto se lo robé a Jiménez Rubio. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si los aburrí Yo con quisiera esto. preguntarle, profe, una vez que comienza con los ejercicios propioceptivos, comenzamos con, obviamente, poniéndolo sin calcetas, sin zapatos. Posterior a esto, ¿qué seguiría? ¿Las perturbaciones? Bueno, quitándole la visión, o bien, ¿cuál es lo que avanzaría después del movimiento, ya sea de isométrico, hacia su ejercicio propioceptivo? Pues podemos empezar, no sé, con la inestabilidad ya dada de la lesión. Pasamos también a trabajar descalzos. Luego, ya que vemos que el paciente lo controla un poquito más, le podemos poner algo de inestabilidad. Podemos empezar inclusive, como lo vimos ahí, con una almohada, con un cojín. No necesariamente lo voy a pasar directamente al bozo. Una vez que ya logró esa estabilidad en la almohada, le puedo poner primero puedo empezar con un disco propioceptivo. Obviamente, todo esto siempre va a ser tomando en cuenta lo que es el sistema visual. Ya en las últimas etapas del entrenamiento propioceptivo es cuando voy a poder, no sé, negarle un estímulo, por ejemplo, el visual, o por ejemplo, ponerle una base de sustentación muy pequeña, como lo es el foam roller, como lo es un apoyo monopodálico en el foam roller. Sí, esto lo voy a ir haciendo ya de forma progresiva y conforme mi paciente me permita, porque pues obviamente en Digamos que ya es pacientes... la última etapa. Sí, ya sería ya la última etapa, exactamente. Y como lo vimos, lo importante pues es tratar de hacer lo más funcional a nuestro paciente. ¿Sale? Profesor, después de ¿qué etapa es cuando es más conveniente iniciar todas esas etapas, todo este manejo? Después de que termina llámese los tratamientos de fisioterapia, todo eso, ¿en qué momento, en qué semana, para que el paciente no lo resienta de la lesión por la cual fue a atenderse, pues? Ok, mire, a mí me gusta ahora sí que tratar de clasificar a la rehabilitación en 4 etapas o en 4 estadios. El primer estadio
para mí sería lo que es la fase antiálgica y edematosa. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de bajar el dolor y obviamente bajar la inflamación. ¿Con qué? Con agentes físicos, con movilizaciones y con manipulaciones con terapia manual. Después me voy a pasar a una fase un poquito ya más funcional de movilidad, sale movilidad activa, de movilidad activa asistida y de movilidad contra resistencia. Luego me voy a pasar ya a una fase de fortalecimiento. En esta etapa de fortalecimiento voy a trabajar, no sé, de manera activa con mi paciente, poniéndole una liga de resistencia, poniéndole Teraban, no sé, poniéndole, o inclusive si tenemos en clínica, pues algo de aparatos pues de resistencia en miembros inferiores, no sé, por poner un ejemplo. Y una vez que ya no hay dolor, que ya no hay inflamación, que el paciente ya es activo por sí mismo, que ya tiene algo de fuerza, podemos empezar a meter, debemos empezar a meter ya lo que es el entrenamiento propioceptivo. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mi paciente lo pongo yo de cajón o de lleno a realizar un apoyo monopodálico con el dolor que se trae en la escala de EVA de 9, con esa inflamación que trae tamaño monstruo? Aumentaría más la molestia. Exactamente, y aparte ni siquiera va a tener la fuerza como para un apoyo monopodálico. Por eso les digo, a mí me gusta decir a los alumnos o ponerles este esquema o este panorama de trabajo como en estas cuatro etapas o en estos 4 estadios. ¿Sale? De acuerdo. Gracias. Entonces, de un dolor crónico se puede ser, ¿cómo se llama el otro? ¿Agudo? Si de uno agudo se va a uno crónico, lo puede uno... Sí, primeramente primeramente es un dolor agudo. Recuerden que el dolor agudo es bueno. ¿Por qué? Porque me está indicando que hay una lesión en ese momento, pues que se tiene que atender, ¿no? Si no se atiende ese dolor agudo en ese momento, pasa ahora sí ya a convertirse en una molestia o en una lesión crónica, ¿va? Por ejemplo, el tendón. En ese momento se lesiona, se genera una inflamación y tengo una tendinitis, ¿sale? No se atendió en su momento, no recibí esta parte de rehabilitación, nos quedamos sin un buen manejo de parte, no sé, del traumatólogo, de parte del fisio. ¿Y qué es lo que pasa con ese tendón? Se engrosa, se vuelve un poquito menos funcional y tenemos una tendinosis, que es ya la molestia crónica de la lesión que se dio por la tendinitis. ¿Va? De hecho, muchos pacientes llegan con un manejo ya crónico también, porque ya se trataron en diferentes lugares, y es cuando manifiesta más dolor, y es cuando ya tienen la tendinosis o complicaciones más de la misma lesión, ¿no? Exactamente. Sí, entonces es importante, entonces, como les digo, la correcta valoración, ¿va? El correcto diagnóstico funcional. ¿Sale? De acuerdo, gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y espero no los haya aburrido con el tema. Nada de eso, profesor, muy interesante. Mucho aprendizaje, muchísimas gracias. Ok, de nada, para servirles. Y pues Muy bueno, gracias. agradecer también al licenciado Arenas por la invitación aquí a formar parte de este evento y de este proyecto que tiene, y la verdad pues ya es un espacio muy, muy importante para los que nos gusta la rehabilitación, y pues a seguir adelante, ¿no? A seguir leyendo, a seguirnos preparando y no quedarnos nada más con lo aprendido el día de hoy, sino seguir investigando, ¿va? Completamente de acuerdo, profesor, muchas gracias. Muy bien, no sé si el licenciado Arenas quiere decir algo. Me dejaría plasmar en la pantalla para compartir una breve imagen. Ahí. Antes que nada, agradecer el agradecimiento al profesor por tomar su tiempo y en este espacio, este tema que en lo personal me gusta muchísimo. Sí me gustaría que si todos pudieran prender sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a la cuenta de 3 al profesor por dicho webinar. Si todos pueden desbloquear su audio para la cuenta de 3. 1, 2, 3, un fuerte aplauso. Gracias, maestros.
Y les quería mencionar, aquellos que quieran solicitar una constancia del evento, se puede solicitar, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número que viene aquí en la pantalla. El costo de la constancia tiene 120 pesos, es una constancia con valor curricular, trae un sello que el profesor nos otorga como capacitador, como instructor en capacitaciones con validez para el trabajo. Igual, cualquier información, cualquier cosa que necesiten, las diapositivas también se las haré llegar si lo solicitan por medio de mensaje privado. Ya eso ya sería a partir del día de mañana temprano para poderles responder lo antes posible. Y pues sin más por el momento quedo a sus órdenes para futuras ponencias. No se les olvide darle un pequeño like ahí a la página de Facebook, aquellos que no le han dado, para que sigan con todas las capacitaciones que van a seguir dando totalmente gratuitas. Únicamente aquellos que quieran la constancia, pues se les estaría cobrando una de recuperación, pero todas de muchos temas. Sin más por el momento, agradezco nuevamente al profesor. Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta luego. ¿El pago de la constancia se hace directamente con usted, profesor? Sí, directamente al WhatsApp donde venía la imagen, es el número de cuenta, o en efectivo directamente a la escuela, aquellos que son cercanos a la misma. Gracias. Nos vemos, que tengan una noche. Hasta luego. Bye. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches.